Paz a vosotros, mis queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Damos continuidad en esta mañana a un tema más de nuestra serie, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. En esta octava semana, nuestro subtema, la defensa del Mesías dada a sus opositores. Y hoy, en esta mañana, sábado, día de reposo, 15 de marzo del 2025, tenemos como tema Defensa 1. El Mesías mayor que la religión. Y antes de dar inicio a nuestro tema, doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, amigos, oyentes que se reúnen por medio de estas plataformas para escuchar la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme todos unidos a elevar una plegaria para que sea nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu quien guíe a esta su servidora. Oremos. Padre poderoso, bendito y buen Dios que estás en el cielo. Una vez más, Señor, en esta mañana, Padre, damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú derramas en nuestra vida. Gracias, bendito Creador, porque tú nos permites una mañana más, Señor, escuchar tu palabra. Una mañana más en este día de reposo, en este día que tú apartaste, que santificaste y que también guardaste, Señor Dios, en el principio de la creación. Y que hoy, bendito Dios, tus hijos también, reunidos, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre en este hermoso día. Gracias, Padre, por ello. Señor, en esta mañana quiero suplicarte que seas tú, bendito Dios, quien por medio de tu Santo Espíritu permita a esta tu sierva hablar palabra de verdad, palabra correcta, Señor, palabras que sean tuyas, mi Dios, y no mías, bendito Dios. Que seas tú quien guíe, Señor, que seas tú quien fije tu palabra en los corazones. Hoy, Señor, aprenderemos, Padre, el verdadero significado de guardar este precioso día, Señor, y de que nuestro Señor Jesús es Señor del día de reposo. Gracias, Señor. Pon oído atento para que podamos, Señor, comprender esta palabra. Pero sobre todo, bendito Creador, permítenos ser hacedores de ella, que con toda la seguridad, Señor, y la confianza que tú das, podamos honrarte con el corazón y con verdadera disposición para poder, Señor, ser acepta esta ofrenda que hoy presentamos ante tu divina presencia en cada una de nuestras congregaciones. Bendecido seas, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues nuestro tema de hoy lleva como título, como ya les comenté, Defensa 1. El Mesías es mayor que la religión. Y nuestro texto base o cita base para esta reflexión se ubica en Mateo, libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, que no vamos a leer ahorita en este momento porque iremos meditando en ella parte por parte, queridos hermanos. Iniciamos este estudio de un nuevo capítulo del Evangelio según Mateo, el cual está constituido por 50 versículos. Pero en esta sección que hoy nos toca, que les comenté es del verso 1 al 8, veremos cómo la oposición entre Jesús y los fariseos y escribas crece a niveles mayores, a tal punto que comienzan a desear su muerte. Y uno de los principales puntos de discordia entre este grupo y Jesús es la observancia del día sábado, del día de reposo. Las discusiones y confrontaciones contra estos grupos religiosos serán cada vez mayores,
pero nuestro Señor Jesucristo contradecirá todas sus tradiciones religiosas, mostrando el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios aprueba. En esta oportunidad, les refutará sus reglas religiosas, apelando a 4 fuentes de autoridad en Jesús. El rechazo y el temor a Jesús crecían a paso acelerado. De igual manera, hoy en día, no se puede ignorar el peligro de destrucción de quienes siguen la verdad, si no se tiene cuidado con lo que se predica y se impone fuera de la enseñanza de Jesús. Y quiero pedirles, amados hermanos, que por amor a cada generación se debe seguir proclamando el Evangelio y la verdad de Cristo con veracidad. Hoy tocaremos 5 puntos importantes, el cual nos hablan del verso 1 al 3, la conducta cuestionable, quebrantar la ley del sábado. El segundo, del verso 3 al 4, prioridad de las necesidades sobre la tradición y el ritual. En el verso 5, el trabajo que conlleva el amor tiene prioridad sobre la religiosidad. El verso 6, veremos al Mesías que es mayor que el templo. Y del verso 7, el Mesías tendrá una religión de misericordia y no de sacrificios. Y el último versículo, que es el 8, nos va a hablar acerca de el Mesías es Señor del sábado y de la religión. Bien, amados hermanos, pues el verso del 1 al 2 dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si bien es cierto, era día de reposo, y la ley mandaba guardarlo, pero jamás la ley fue promulgada para estar por encima de las necesidades y bienestar humano. Allí estaban los discípulos hambrientos, y Jesús les permitió arrancar el grano de las espigas y consumir nada más que el necesario para solventar su necesidad de hambre. Pero esto molestó mucho a los fariseos, a los maestros de la ley, que solo se preocupaban por cumplir muchas de sus tradiciones religiosas que ellos mismos habían agregado a la verdadera ley de Dios. Y por eso Jesús les muestra su error, apelando a 4 fuentes de autoridad. El contexto bíblico de este versículo nos ubica en un campo de sembrado de cereales, los cuales solían estar en algunos caminos, y ocurría en la época del año de la primavera, hasta mediados del verano, antes de la siega. Generalmente solo existían 2 regiones donde este tipo de campos sembrados podían estar. El primero en Palestina, en el cálido valle del Jordán, la cebada madura o el trigo durante el mes de abril; el segundo en Transjordania y la región oriental del mar de Galilea. El trigo se cosechaba en agosto. En el texto no se nos dice exactamente cuándo fue que Jesús y sus discípulos pasaron por los campos sembrados de grano. El grano que los discípulos arrancaban y que les causó la acusación de los fariseos en contra de los discípulos de Jesús, no era porque los discípulos estuvieran robando los granos del campo, sino más bien porque estaban violando una de sus normas religiosas, el trabajar sábado. Viéndolos los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En la ley mosaica estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos y recogieran granos en una cantidad necesaria, solo para saciarse.
y lo que su mano les permitiera llevar, nunca mayores cantidades, porque podría interpretarse entonces ahora como robo. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23:25. No obstante, la molestia de los fariseos no era porque los discípulos arrancaban y comían los granos de un campo ajeno, porque violaban la ley de no trabajar en el día sábado. Definitivamente, el guardar el día de reposo, Shabbat en hebreo, es uno de los mandamientos del Decálogo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Y amados hermanos, el hecho de santificar este día estaba relacionado con tratarlo de manera diferente al resto de los días de la semana, por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos el trabajar con el fin de acercarse más a Dios. El dejar de trabajar para acercarse más a Dios. Para el judío ortodoxo, este era un asunto grave. La seriedad del asunto se refleja en las demandas que regían el sábado, una ley tras otra. Fue escrita para establecer las actividades de ese día. Las personas no podían viajar, apurarse, cocinar, comprar, vender, sacar agua, caminar más de ciertas distancias, alzar algo, luchar en una guerra o sanar el sábado, a menos que la vida misma estuviera en juego. La persona no debía considerar ninguna clase de trabajo o actividad para el sábado. Para ellos, el violar todas estas leyes ameritaban sanciones y muchas veces la muerte. Como lo dice en Números 15:32, dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y Jehová le dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Por tanto, era prohibido trabajar ese día, y su desobediencia se pagaba con la muerte. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Éxodo 31:15. Ahora bien, el problema con esta ley estaba en la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo, y así llegaron a establecer un catálogo con 39 trabajos principales, como ya dimos algunos ejemplos, subdivididos en muchas categorías menores, de modo que, por ejemplo, arrancar espigas se consideraba cosechar, y el restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar, y ambas acciones se consideraban como un trabajo. Aconteció en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Lucas 6:11. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús está dispuesto a contradecir una vez más sus tradiciones religiosas y su mala interpretación de la Escritura, por lo que les hará ver que la necesidad humana está por encima de cualquiera de esas leyes. Pero él les dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 3 y 4 de nuestra cita base. En primer lugar, les hace ver a estos fariseos que la necesidad y bienestar humano está por encima de cualquier tradición religiosa, apelando a una historia de las mismas Escrituras.
Una vez más, amados hermanos, queda evidenciado el increíble dominio y aplicación que Jesús tenía de las Sagradas Escrituras, y les refutaba a aquellos que se jactaban de dominarlas. Este ejemplo es muy bueno. Entre los utensilios sagrados del tabernáculo de reunión estaba la mesa de los panes de la proposición, los cuales eran 12 porciones de pan colocados en 2 hileras de 6 cada una. Y dice la palabra: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Levíticos 24, 5 al 9. Entonces, hermanos, este pan era renovado cada día y sólo podía ser comido por los sacerdotes. Pero un día llegó David huyendo de Saúl y tenía necesidad de alimento, y lo único que había era el pan de la proposición. Y el sacerdote Ahimelech se lo permitió, porque ante cualquier rito la necesidad humana tiene prioridad. Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Versos 5 y 6 de nuestra cita base. Y esto, hermanos, dice que, en segundo lugar, Jesús apela a la segunda fuente de autoridad en defensa de sus discípulos, la excepción de la ley del día sábado. Entre las cosas que los fariseos consideraban trabajo está lo que se hacía en el templo, cuando la gente llevaba sus carneros como ofrenda al Señor. La preparación, matanza de animales y cocerlas en el fuego era considerado como un trabajo también. Y si había un día en el cual los sacerdotes trabajaban el doble, era precisamente el sábado. La palabra dice: mas el día de reposo 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasadas con aceite como ofrenda con su libación. Números 28:9. Obviamente, los sacerdotes que no cumplen el hecho de trabajar el día de reposo son perdonados, porque la ley aquí tiene una excepción, debido a que los ritos y ministración del pueblo estaban por encima de ello. Y por ello Jesús le dice: ¿que no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por tanto, así como esta ley tiene su excepción por la preeminencia que el culto tiene, así la excepción podría aplicarse en este caso donde los discípulos necesitaban alimentarse con sus palabras. Les dijo que uno mayor que el templo está aquí. Y se refiere a la certeza y a la autoridad que su aseveración tiene, porque el reino de los cielos finalmente se había acercado a los hombres por medio de Jesucristo. Ahora, nuestra cita base en el verso 7 nos dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes. Una vez más, el Señor ratifica sus palabras al usar las Sagradas Escrituras, citándoles al profeta Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Allí estaban los fariseos que se jactaban de guardar todas sus leyes, pero habían olvidado lo más importante de la ley, la misericordia hacia sus semejantes. La indiferencia hacia la necesidad del hombre era exagerada, y de nada les servían sus sacrificios y todas sus costumbres, queridos hermanos. Esas costumbres religiosas, si el amor y la piedad no los acompañaban. Y por ello Jesús les aclara que sería mejor que indagaran el significado de esas palabras con el corazón más que con el conocimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso la palabra les dice, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, verso 8 de nuestra cita base. Finalmente, sus palabras tienen que tomarse como verdaderas, porque Él es el Mesías. Dios mismo, el dueño del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Allí, enfrente de ellos, estaba, no el mejor erudito y versado comentarista de las Sagradas Escrituras, sino el autor mismo de ellas, y por tanto conocía la verdadera interpretación, aplicación y verdadero significado de la ley. La ley había sido establecida como un medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del ser humano. Bastaba tener misericordia para verlo, pero estos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones y eran indiferentes a la necesidad de la gente. Pero la verdadera religión, la que Dios aprueba, debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y bienestar de sus semejantes. La religión pura y sin mácula, dice delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. La palabra de Dios, queridos hermanos, es práctica y conduce a la vida abundante. Una vida real. No es restrictiva, no es monástica, fría o severa. Dios no dio su palabra solo para un grupo exclusivo. Él la dio para todo aquel que crea en su Hijo Jesús, quien lo acepte y quiera ser su Hijo, y decidan guardar sus mandamientos y decretos por amor, con misericordia los unos con los otros. El Mesías traía una religión de misericordia y no de sacrificio. La ley suprema es el amor, no el sacrificio religioso. Un amor que se extiende hacia toda persona en necesidad. Las prácticas religiosas y los rituales tal vez pueden ayudar en alguna forma, pero lo primero es el amor y la misericordia. Y esos religiosos se hicieron culpables de la ofensa más grave, pues carecían de un corazón misericordioso, no eran compasivos ni comprensivos ante la necesidad humana. Ellos no entendían lo que quiere decir esas palabras que Jesús pronunció. No conocieron el verdadero significado del corazón y de la palabra de Dios. Conocían, sí, la palabra de Dios, pero no conocían su significado real. Y este también es mensaje para nosotros, hermanos. ¿En cuántas tradiciones nos hemos envuelto?
a veces dañando, juzgando, señalando a nuestros hermanos por pecar de una manera diferente a la nuestra, porque al parecer a nuestro criterio están quebrantando alguna ley, algún mandamiento. Y sin embargo, vemos en esta reflexión que jamás será el mandamiento humano mayor ni mejor que la dignidad humana. Juzgaban y censuraban a otros porque no conocían ese significado real del corazón y la misericordia que hay en la palabra de Dios. Ese corazón y misericordia y la palabra nunca permiten la censura de nadie, el juicio directo entre humanos, porque la palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora entendemos, mis amados hermanos, que hay trabajos que son necesarios y que tienen prioridad en el día sábado. Es decir, sobre la religión, siempre había un trabajo que hacer en el templo. Lo vimos con el pasaje con los sacerdotes que realizaban los sacrificios. El manipuleo de los animales, el ofrecimiento del sacrificio, el trato de la gente, la dirección de la adoración a Dios ahora, los trabajos en el templo, siempre han tenido prioridad sobre las reglas y los reglamentos de la religión. Y de quienes trabajan en la religión, pues serán libres de culpa, como los sacerdotes, ¿verdad? El sábado tiene también el propósito de reposar y de adorar a Dios. Y algunos trabajos son necesarios para posibilitar las funciones del día de reposo y la adoración. El trabajo necesario es cualquier trabajo requerido para sustentar la vida y la adoración, la meditación en Dios. El reposo sabatino no debe impedir la adoración de Dios, sino proveerla en el templo y alentarla. Por eso Jesús preguntó: ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Mateo 12:12. Y también nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hechos 10:25. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20:8. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Nehemías 10:31. Entonces hay situaciones que podemos realizar, pero hay cosas que también tenemos que cuidar. Jamás señalar, jamás juzgar, porque ese amado Jesús que murió por nosotros, dice el verso 8, es Señor del día de reposo también. Él es Señor del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La palabra de Dios es práctica y conduce a la vida abundante, una vida real. No es restrictiva, no es monástica, fría o severa. Dios no dio su palabra solo para un grupo exclusivo.
Él lo dio para todo aquel que crea en su Hijo Jesús, todo aquel que acepte con fe y que quiera ser su hijo y que decida guardar sus mandamientos y decretos, pero sobre todo que decida ser misericordioso con su prójimo, amar a Dios y amar a su prójimo. Esa es la ley y los profetas. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso, gracias, Padre hermoso, por esta bella palabra. Gracias, Señor, porque dentro de tantos significados, Señor, a veces nos perdemos dentro de tantas prescripciones y tantas cosas, mi Dios eterno, que tú no mandaste, que tú no pediste. Sin embargo, hay cosas, Señor, que tú requieres de nosotros, y es ese amor, esa misericordia y no sacrificios. Que adoremos con el corazón, que te sirvamos en fidelidad, que seamos, Señor, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad para poder ser gratos, Señor, a tu presencia. Enséñanos, Señor, a mirar con amor, con misericordia a nuestro prójimo, a no ser tan severos juzgando y señalando, criticando, Señor, y juzgando, sentenciando, Señor, porque eso no es tuyo, eso es humano. Y bendito Dios, las leyes tú las pusiste para observarlas, Señor, no para quebrantarlas. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos. Danos sabiduría y permítenos, Padre bueno, comportarnos y conducirnos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, ni a ninguna prescrita por algún humano, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es veraz, porque tu palabra es santa, Señor, y tu palabra es tuya, Señor, para tu pueblo. Bendecido seas, Jesús, bendecido por esta enseñanza. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos y suplicamos, sean hechas todas estas cosas y sea fijada en cada corazón que ponga atento oído a esta palabra, Señor, que tú transformes las vidas y los corazones para ser adoradores tuyos, de los cuales tú te agradas. Bendecido seas y en tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Dios reine en sus corazones, que la misericordia, la bondad y la adoración a nuestro Dios continúa en este día de reposo, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno y un saludo de paz hasta sus congregaciones. Paz a vosotros.